Hola, buenas noches. Con este video vamos a cerrar este concepto que hemos trabajado estas 2 semanas, que es el concepto de violencia. El video de hoy vamos a trabajar una noción que es la noción de narrativa de violencia. Esta noción básicamente nos dice que hay una forma de contar la violencia, una forma de identificarla, una forma de construirla socialmente. Pensemos como en esta palabra narrativa, ¿no? O sea, como que existe como una historia, una serie de discursos, una serie de actores que se ponen en escena, en una escena en la violencia, y que esta metanarrativa nos ayuda a poder comprender o analizar contextos de violencia tan disímiles como puede ser la violencia de género, una violencia de maltrato infantil, a una violencia, digamos, estructural, económica, política. En esta narrativa, un elemento fundamental que nos va a ayudar como a comprender de qué hablamos cuando hablamos de narrativa de la violencia, vamos a pensar que vamos a identificar 3 actores fundamentales en estos tipos de violencia, que son victimario, quien ejerce la violencia, la víctima, quien recibe este daño, y los testigos, que son los que generalmente más perdemos de vista cuando estamos tratando de analizar un contexto de violencia. Y los testigos son finalmente aquellas personas que identifican, que conocen del contexto de violencia y que tienen un papel allí, que ya sea como testigo omiso o un testigo que intenta erradicar o un gestor de paz que interviene para detener como el contexto de violencia. Y bueno, vamos a ver cómo en estas narrativas las características de cada uno de estos actores, su papel, su rol es muy importante en los procesos de erradicación de la violencia, en los procesos de prevención de la violencia, pero también para comprender cómo se gesta, cómo se normaliza la violencia, cómo se naturaliza la violencia. Entonces, recordemos, muy importante para poder entender las narrativas de violencia, poder identificar a estos 3 actores, no perder de vista a los testigos y pues identificar muy bien las características, los contextos, los procesos, tanto del victimario, quien sería quienes están ejerciendo la violencia, y la víctima, que es quien está en esta posición de vulnerabilidad y a quien se le están vulnerando ciertos derechos a una vida libre de violencia. Entonces, para esto fue que hicimos esta lectura de Amery, como estos pequeños fragmentos del texto de Amery que estuvimos trabajando, que estuvieron ustedes revisando, y este pequeño video como que va a introducir o va a ayudar como a contextualizar esta lectura. ¿En qué contexto surge esta lectura o por qué dije vamos a leer a este autor? Cuando tratamos, o sea, casi cualquier referencia teórica, conceptual del fenómeno de la violencia, llega a un momento referente histórico, que es esta Segunda Guerra Mundial, el gobierno fascista de Hitler y lo que se ha conocido históricamente como la solución final, el Holocausto, la existencia de campos de concentración, de campos de exterminio que fueron creados como un lugar finalmente para exterminar, erradicar, eliminar, asesinar, torturar a cientos de personas por considerarlas que eran inferiores, ¿no? De diferentes poblaciones como la judía, población de homosexuales, población de gente con ciertas discapacidades, o sea, ciertas poblaciones que se consideraban menos productivos o inferiores, que fueron exterminadas durante este periodo en Europa. El reconocer como esta referencia nos lleva a identificar que eso que dijimos que era como tan inacaparable, que entendemos como violencia, como la podemos entender conceptualmente como una espiral, donde el, digamos, punto por el que puede iniciar esta violencia precisamente será ese prejuicio. Es decir,
el momento donde se pueden construir grupos o sujetos sociales despojados de sus derechos o considerados inferiores, ¿no? Este prejuicio sería como este inicio de esta espiral donde puede ir en escalada en diferentes formas de violencia que ya vimos en el video pasado, o contextos de violencia específicos que pueden ir en escalada, como lo que pueden ser bloqueos a la posibilidad de nuestra libre movilidad, o una masacre, que ya es como un nivel más grave de la violencia. Y digamos que el último nivel sería como este momento de genocidio, de desintegrar los cuerpos, ¿no? La desaparición como uno de los últimos eslabones en esta espiral de violencia. Y en este sentido, el exterminio o el genocidio que se vivió durante esta época en estos campos de concentración, pues nos sirve siempre como un referente para comprender los fenómenos de violencia. Por eso hay, digamos, 3 libros que fueron escritos que fueron libros testimoniales, porque parten de este esfuerzo por compartir lo que fue la experiencia en los campos de concentración. Estos 3 autores pasaron por el campo de concentración en Auschwitz. Nosotros nomás leímos a Amery, pero bueno, para poder pensar que como cualquier acercamiento a alguien que esté interesado en conocer el fenómeno de la violencia, creo que son libros que son básicos, o textos que son básicos, que son el de Amery, el de Primo Levi y el de Viktor Frankl, ¿no? Que fueron estos 3 sujetos, 3 actores que escribieron libros que son muy importantes, primero para comprender el horror que se vivió allí, y que plantean preguntas que siguen siendo muy vigentes en nuestro análisis sobre la violencia, ¿no? De por qué se repiten estos actos, por qué como seres humanos nos podemos hacer estas cosas unos a otros, pero también porque al ser víctimas los 3 y al tener, digamos, posiciones como muy diferentes de cómo gestionar el trauma, de cómo comprenderlo o no, de cómo apelar al perdón, a la reconciliación, o apelar a los resentimientos, tuvieron como 3 caminos diferentes, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, y la forma como narran también la violencia de la que fueron testigos, la forma como construyen ellos desde su propia perspectiva a los testigos y a los agresores o a los victimarios, pues también es muy diferente, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de narrativas de la violencia, estamos pensando que allí son construcciones muy subjetivas, muy culturales, donde no hay una narrativa, donde no hay una verdad, digamos, de un fenómeno de violencia, donde lo que nos importa es la forma como estos diferentes actores la construyen, la normalizan o no, y encuentran caminos para optar por un esfuerzo por erradicar la violencia, ¿no? Entonces, les voy a contar un poco más o menos de estos 3 autores y por qué son muy importantes en la forma como ubicamos, comprendemos a las víctimas, nos acercamos a ellas, y cómo las víctimas de estas violencias pueden encontrar o no caminos para poder gestionar con el trauma. Viktor Frankl nació en Viena en 1905. Él había estudiado, antes de ser detenido, ya había estudiado psiquiatría y neurología, ¿no? Entonces, digamos, ya era como un experto en la comprensión del comportamiento humano. Fue detenido en el 42 y fue pues enviado a estos campos de concentración. En estos campos de concentración murieron su esposa y murió su mamá, pues que fueron gaseados.